Octavas Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, GILAB 2022. Poesía y ancestralidad, en busca de la trietnicidad de América Latina. Homenaje a Manuel Zapata Olivella. Para las octavas Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello, es muy gratificante estar y hacer parte de la programación cultural que se ofrece en la Biblioteca Pública Marco Fidel Suárez. Reciban los más sinceros agradecimientos de parte de todo el equipo organizador de las jornadas y que sea la palabra poética el día de hoy la que nos congregue y nos abrace en el afecto y la fraternidad. Agradecemos a las demás entidades que de manera generosa con sus aportes creyeron en que este tipo de espacios y eventos son necesarios para la comunidad, para reafirmar la importancia de la poesía en estos tiempos. Las instituciones son Corporación Equidé, Empresa de Aguas Arza, Sintra Estatales, Cuba Café, con Estudios, John Rodríguez Sereno y Nubia Valencia, Alcaldía del Municipio de Bello, Revista Cosmogonía, Ediciones Letra Dorada, Ediciones Cosa Nostra, Revista La Noria Cuba, Colectivo Grado Cero, Revista La Nave de los Necios. A todos ellos, nuevamente, muchas gracias por su apoyo. Charla. Cualquier tiempo pasado fue peor. Homenaje a Nicolás Guillén en ritmo afrocubano. Oscar Cruz, Santiago, Cuba. Antes de presentar al maestro Oscar Cruz, también queremos invitarlos a todos a que pasen por la mesa de los libros, que se antojen de buena literatura, que las jornadas están también dando a conocer publicaciones nacionales y por fuera del país también. Entonces los invitamos a que pasen a la mesa, luego de escuchar pues la charla. Oscar Cruz, Santiago de Cuba, 1979. Licenciado en Historia, editor de Ediciones Santiago y de la revista literaria La Noria. Entre sus libros publicados están Los Malos Inquilinos, 2008, Las Posesiones, 2010, El Pequeño, de George Bataille, Selección y Traducción, 2011, Balada del Buen Muñeco, 2013, Esto es solo lo peor, Antología Poética, 2013, La Maestranza, 2014, Agua Dulce, 2016, de Cuban Teen, Los 11 Poetas Cubanos, Antología de Poesía Cubana Contemporánea, 2016, Mano Dura, una indicación, 2017, Silex, 5 poetas santiagueros, 2022. Ha obtenido los siguientes premios: Premio David, UNEAC, por Los Malos Inquilinos, 2006, Premio Pinos Nuevos, Letras Cubanas, por Las Posesiones, 2009, Premio de la Gaceta de Cuba, UNEAC, 2010, Premio Bolsa Cuba Poesía, Sur Editores, UNEAC, por Balada del Buen Muñeco, 2012. Los dejo entonces con Oscar Cruz. Buenas tardes, Oscar. Gracias, Walter. Buenas tardes a todos. Reitero, como en cada espacio, el agradecimiento a la GILAB, al colectivo completo encabezado por Yandey, y para mí es un placer y una satisfacción tremenda poder compartir con ustedes esta tarde algunas ideas, algunas notas en torno a la poesía del poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén. Bueno, escogí para esto un poema en específico de Nicolás Guillén, Todo tiempo pasado, cualquier tiempo pasado fue peor, porque es un poema que luego de escucharlo en mi casa varias veces, me parece un texto tan presente, de tanta actualidad, y
que de alguna manera expresa la madurez estilística, temática, formal, musical de la poesía de Nicolás. Un poeta que ha sido llevado y traído por admiradores y detractores, porque todos conocen que la figura de Guillén es una de las figuras más, digamos, representativas de la poesía cubana hacia el mundo, y su papel dentro de la política cubana, justamente después del triunfo de la revolución, de alguna manera signó el último periodo de su vida, ¿no? Como funcionario, como presidente de la UNIAC, como embajador, digamos, del Estado cubano. Y se le ha criticado mucho algunas zonas de su comportamiento político y de tal, lo que no, para mí, tiene que ver nada con la estatura y la dimensión de Nicolás. Bueno, Nicolás Guillén, a grandes rasgos, es un poeta del centro de Cuba, de Camagüey, una zona ganadera, no es una zona donde predominaban los esclavos, una zona que demoró en cuajar, digamos, durante todo el siglo XIX los procesos independentistas, porque ahí se asentaban los ganaderos. Y Nicolás es hijo de un funcionario que pertenecía al Partido Liberal y que fue asesinado cuando él era muy pequeño. Nicolás tiene una infancia, digamos, dentro de lo que puede ser una vida acomodada o de burguesía media hacia abajo. Y transcurre su infancia en Camagüey, donde tiene sus primeras inclinaciones literarias y tal, hasta que su padre fallece en una revuelta pública, y después que trabajó en imprentas y tal, y hizo sus primeros escarceos literarios, Nicolás se fue a La Habana en 1925. Creo que ahí comienza como tal la vida literaria en serio de Nicolás Guillén. Y es justamente cuando aparecen sus primeros poemas en Diario de la Marina que causan revuelo, que son los poemas que van a aparecer en su primer libro, Motivos de Son. Este libro, que puede ser considerado o es considerado como un libro de vanguardia, dentro de la vanguardia de la poesía cubana y dentro de la vanguardia de la poesía latinoamericana, yo diría mundial, porque no tenía antecedentes la poesía cubana de un ejercicio estético como los motivos de son. Guillén, en los motivos de son, pone al negro a funcionar en su dialecto, en su comportamiento, en una sociedad, por supuesto, burguesa, que despreciaba todo tipo de impulso afrocubano y utiliza el lenguaje vivo de los negros de la sociedad para hacer sus poemas. Por supuesto, los propios negros comenzaron a criticar a Guillén, a decir que Guillén se estaba burlando de ellos, que eran poemas peyorativos. Es decir, como todo lo que ocurre, no había ese súbito de motivos de son. Fue un libro bastante polémico en su tiempo. Luego Nicolás publicó Songo Rocosongo, que es una extensión o una, digamos, una maduración ligera, un tránsito hacia la maduración de esta poesía que han llamado muchos negrista, mestizaje, de transculturación y tal, pero que para mí nunca me ha gustado encasillar la poesía de Nicolás en esa faceta que es por la que más se le ha reconocido como un poeta negro, como un poeta negrista, del mestizaje y tal. Y es justamente este libro, West Indies LTD, es el tercer libro de esa, podemos llamarle esa saga poética, Nicolás. En este libro, Nicolás va llevando ese trabajo con las voces de los negros, con la realidad política, social en que se desarrollaba él como un poeta también negro, no vamos a llamarle afrodescendiente, poeta negro, y los vejámenes que él sufría, lo que él tenía que enfrentar todos los días en la sociedad cubana. Y es justamente en este libro, que es publicado en 1934, donde se evidencia ya una maduración de la forma, del lenguaje de la poesía de Nicolás Guillén. Aquí hay un poema esencial, Balada de los dos abuelos. Yo quería que ustedes conversaran conmigo para que además fuéramos escuchando la voz, el poema de Nicolás, para irlo disfrutando.
Este poema que aparece acá, que es uno de los poemas centrales dentro de la poesía de Nicolás, Balada de los dos abuelos, contrapone al abuelo blanco con el negro y es una crónica exquisita de la Cuba de esos años, de los años 30, de la crónica del periodo de gobierno de Machado. Fue un dictador de los que duró 8 años, del 25 al 33, fue derrocado y ocurre un salto luego en la poesía de Nicolás cuando se va a España. Pero querría, antes de seguir, invitarlos a escuchar este poema, La balada de los dos abuelos de Nicolás. Balada de los dos abuelos. Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera, cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pie desnudo todos los vestidos mineros, pupila de vidrio antártico las de mi blanco. África de selvas húmedas y de gordos bongos sordos. Me muero, dice mi abuelo negro. Agua prieta de caimanes, verdes mañanas de coco. Me canso, dice mi abuelo blanco. Ovejas de mar viento, galeón ardiendo en oro. Me muero, dice mi abuelo negro. O costas de cuello virgen, engañadas de adorno. Me canso, dice mi abuelo blanco. Oscuro sol refugado, preso en el agua del trópico, o luna redonda y limpia sobre el sueño de los montes. Que de barcos, que de barcos, que de negros, que de negros, que largo fulgor de caña, que látigo del berbero. Sangre, sangre, llanto, llanto, venas y ojos entreabiertos, y madrugadas vacías y atardeceres de ingenio, y una gran voz, fuerte voz despedazando el silencio. ¿Qué de barco? ¿Qué de barco? ¿Qué de negro? Sombras que solo yo veo me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los junto, Federico, Facundo, los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos más fuertes cabezas alzan. Los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas, los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, cantan, cantan. Bueno, este excelente poema de Nicolás, que hace justamente una analogía y una contraposición también entre esas dos raíces que lo componen a él, y denota un elemento esencial en la poesía de Nicolás Guillén, que es la musicalidad. La musicalidad de la poesía de Nicolás Guillén es uno de los rasgos, digamos, más significativos, de los rasgos que entronizan, que marcan la poesía cubana contemporánea, la poesía cubana del siglo XX, y que va a ser imitada, que va a ser copiada, que va a marcar a fuego a muchos poetas de Hispanoamérica y de América Latina. La poesía de Nicolás Guillén, esta primera poesía de corte social, afrocubano, de crítica política, ha sido prácticamente llevada en un gran porciento a la música. Ha sido cantada por coros, por grupos de salsa. Guillén forma parte ya de lo que puede ser el imaginario culto y popular cubano. Es significativo decir que en estos primeros poemas de Guillén todavía no hay un salto a nivel hacia otras perspectivas, y no va a ser hasta que Guillén hace el viaje a España y se reúne con los poetas de vanguardia que estaban justamente peleando en el mismo momento en que se está dando
la batalla de la República Española, donde él coincide con Neruda, con César Vallejo, con Marinetti, con un grupo de poetas de vanguardia europea, de lo que se considera la vanguardia. Y su contacto con estos poetas, por supuesto que le amplió el campo de mira y llevó su poesía a un nivel aún mayor de universalidad. Él en España se convierte al comunismo. Esos primeros poemas de Guillén son poemas de crítica, de una mirada aguda sobre la realidad, pero Guillén no era todavía comunista. Es en España donde Guillén se convierte al comunismo. Es justamente en contacto con las ideas comunistas en la República, su labor en España como cronista, como periodista, en que él tiene un desplazamiento hacia esa forma de pensar o de ver la realidad. Él escribe en España un libro que se llama Poemas en 4 angustias y una esperanza, que es un poema donde él critica todo el proceso de la República Española y además es un poema de dolor ante el asesinato de Federico García Lorca, es decir, que fue su compañero y al que él admiraba. Guillén es el más español de los poetas cubanos. Es decir, en Guillén la influencia central es la poesía española del siglo de oro y hasta la generación del 27. Guillén es un gran lector de la poesía española, más que de la poesía francesa, más que de la poesía norteamericana, más de la poesía inglesa. Y a diferencia, por ejemplo, del Grupo Orígenes, que era un grupo conformado por pequeños burgueses, digamos, venido a menos, porque el Grupo Orígenes, que tenía un pensamiento completamente opuesto a lo que era la estética de Nicolás Guillén, vemos que están escribiendo poesía estos grandes autores en una Cuba republicana, pero con dos miradas completamente distintas. Por un lado, Guillén enfocado hacia una poesía de corte popular que trata de permear lo oculto con el lenguaje de los negros, de las personas del común, y el Grupo Orígenes, que es un grupo elitista con pretensiones también pequeño burguesas, pero que en el fondo, como dice Lorenzo García Vega, era un grupo que venía resultado de una decadencia de una burguesía empobrecida. Y la propia manera en que Orígenes veía la poesía, por supuesto, desdeñaba cualquier tipo de escritura que no tuviera en sintonía con lo que ellos propugnaban desde la revista Orígenes, que fue la revista más importante de la República. Y, por supuesto, ahí están los poemas mayúsculos, los poetas mayúsculos de Cintio, Fina, Eliseo, el padre Gastelo, Vigilio Piñera y, por supuesto, del padrote de la figura cimera de ese grupo, que es José Lezama Lima. Ahora, Lezama, con su filosofía de la poesía o de la teología insular, ellos eran católicos ortodoxos. Y reaccionaban a cualquier tipo de mirada que no estuviera en sintonía con ellos. Sin embargo, es llamativo que Cintio Vitier, cuando publica Lo cubano en la poesía, este libro, que es quizás uno de los libros centrales o el libro más importante de la República, de la poesía cubana del periodo republicano, y que luego se editó cuando triunfa la revolución, porque Cintio se quedó en Cuba. Cintio no se fue de Cuba, se quedó con Fina hasta su muerte. En Cuba, en la lección número 12, Cintio le dedica un capítulo a Guillén. Cintio Vitier es capaz de hallar en la poesía de Guillén un valor específico, y por ese valor específico él lo incluye en este tomo de Lo cubano en la poesía, que es donde él recoge para él lo más valioso de la poesía cubana hasta 1958. Es decir, dentro de ese marasmo de poetas que inicia con José Martí, Julián de Casal, hasta Lezama Lima y algunos otros poetas que él menciona, otros poetas, pero le dedica la lección 12 justamente a Nicolás. ¿Y por qué se la dedica? Porque dice Cintio que Guillén fue el descubridor del son, fue capaz de convertir el son en una forma poética, y con esa forma poética
elaborar un discurso que no tenía antecedentes dentro de la poesía cubana. Es significativo que Cintio, por ejemplo, deja fuera de este tomo a Virgilio Piñera, que es otro gran poeta cubano y que escribe La isla en peso, que es un poeta descomunal de un valor tremendo, pero que no está aquí. Claro, uno podría hacer conjeturas, tenía rencillas entre ellos, se llevaban mal, qué sé yo, pero no, lo que cuenta son, como decía el profesor el otro día, los documentos. Guillén está acá, en este panteón. Cintio lo significa como un maestro, como lo que es. Y Guillén va a ir construyendo su poesía a la par de estos grandes autores. Le estoy hablando del calibre de Cintio, de Lezama, de Eliseo y tal. Por lo tanto, llegado el periodo en que Guillén regresa a Cuba, ya podemos hablar de un Guillén maduro, un Guillén que ya ha estado en contacto con poetas de primera línea del mundo entero. Es considerado un poeta perteneciente a la vanguardia por todo lo que ha hecho. Bueno, también por los conquistadores, por los españoles y tal, que ellos son los que califican y dan cargo a los poetas, lo consideran grandes. Guillén regresa a Cuba, Guillén publica un grupo de libros y publica también en 1958, un año antes de que triunfara la revolución, este librillo, La paloma del pueblo popular, que es una delicia formal, estética, de gran impacto dentro de la poesía cubana. Guillén ya había hecho, después de 1945, un recorrido por varios países de América Latina. Estuvo en Colombia, estuvo en Argentina, en varios países. Y Guillén también va a ir incorporando muchos saberes a su poesía. Va a ir desarrollando una poesía cada vez más política, cada vez más comprometida, pero sobre todo una poesía antiimperialista. Guillén tiene una poesía descolonizadora completamente. Es uno de los rasgos que marcan y que ya ratifican una estética que por un momento tenía valores por el uso del lenguaje popular, por la incorporación de la crítica política, pero que no había dado un paso a nivel sólido hasta que Nicolás publica estos libros ya que son con una visión ya más política, más, digamos, plenamente antiimperialista, comprometida, por supuesto, con el Partido Comunista y con una visión comunista y antiimperialista. Este Guillén ya no dejó de escribir poemas con ese corte, un corte antiimperialista. Guillén tiene un componente también de mucho humor en su poesía. Es un poeta deleitable por el humor, por la corrosión que tiene, por el manejo de las formas estróficas. Guillén es excelente en sus sonetos, es excelente en todas las formas, las décimas, en todas las formas que Guillén aborda, es excelente. Y el verso libre guilleniano también es una musicalidad y de una contundencia absoluta. Vamos entonces a entrar a este poema que Guillén escribe post triunfo de la revolución. Es el poema que le hacíamos referencia: cualquier tiempo pasado fue peor. Este poema tiene referencia en el tiempo clara. Evidentemente, ese título remite a las coplas de Jorge Manrique, que fue un poeta pre-renacentista, 1400. Jorge Manrique le escribe esas coplas a la muerte de su padre. Y Guillén extrae el título de su poema de esta copla, que es un libro clave dentro de la poesía española y universal. Le voy a leer esta primera estrofa del poema. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se siente la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Esta es una copla excelente. La copla, o sea, todos
los que hemos leído poesía española, tenemos algún tipo de vínculo con ella, sabemos que esto es una estructura, son 8 sílabos, son periodos de 4 versos y cada 3 versos, el cuarto verso se simplifica a la mitad métrica, es decir, el cuarto verso es de 4 sílabas métricas. Es una joya y se la recomiendo, por supuesto. Este poema que Jorge Manrique le dedica a su padre es un poema clave dentro de la poesía española y evidentemente Guillén había bebido de este texto, lo tenía centralizado y luego entonces él escribe este poema que dice: cualquier tiempo pasado fue peor. Pero Guillén contrapone su poema al poema de Jorge Manrique. El poema de Jorge Manrique está enfocado en la muerte de su padre y en la futilidad de la vida, en lo que pasan los hombres y tal. Pero este poema de Guillén no tiene que ver nada con la muerte de su padre. Es un poema que está hablando de la futilidad de una sociedad neocolonial, de la República neocolonial, que pasa al triunfo de la revolución a una nueva forma de vida. Y Guillén hace un retrato real de lo que era la sociedad cubana antes. Pero más que todo, veo en este poema, ¿qué cosa? Una advertencia. Veo un paréntesis de Guillén. Guillén está diciendo: esto está muerto, pero no está muerto todavía. Está diciendo: esto parece del pasado, pero esto está vivo. Y quería ponerles este texto para que lo disfrutaran, lo escucharan, porque es un texto significativo en el sentido que Guillén utiliza, por ejemplo, elementos como el béisbol, que es el deporte nacional, lo lleva al poema para describir cómo se manifiesta de manera solapada dentro de una cultura, de un país, de una ideología, la mediocridad, el servilismo y la manera en que nosotros a veces nos paramos de frente a lo más poderoso, a lo más fuerte. Ayer venía hablando con Vito y con una poeta de ascendencia indígena, que veníamos hablando sobre los complejos que tenemos nosotros los latinoamericanos, cómo mentalmente creemos que somos personas fuertes, capaces y tal, pero en nuestro comportamiento siempre necesitamos de la aprobación de Europa o de los norteamericanos o ingleses y tal, porque parece ser que ya más que una voluntad es un defecto ya que se ha convertido en algo genético en la manera de pensar nuestra, de inferioridad para aceptar cualquier realidad, abordarla y llevarla a feliz término. Entonces le propongo escuchar este poema de Nicolás. Cualquier tiempo pasado fue peor. Qué cosas lejanas aún tan cerca, pero ya definitivamente muertas. La autoridad de voz adulta que cobraba un diezmo al jugador y otro diezmo a la prostituta. El senador tan importante, el representante, el concejal, el sargento de la rural, el surtijón con un llamado. El cabaret que nunca salió para la gente de color. Este es un trabajo, comprende el arte, sino el gran hotel solo para la gente libre. La crónica de sociedad con el retrato de la niña cuando llegó a la pubertad. En los bancos solo empleados blancos. Había excepciones, alguna vez el que batía y el murió. En el campo y en la ciudad, el desalojo y el desahucio. El juez de acuerdo con el agua. Un club cubano de béisbol. Primera base, Charles Lindbergh. Segunda base, Joe Hart. Catcher, Samuel Benton. Tercera base, Bobby Hart. Shortstop, Jerry Delgado. Pitcher, William Watts. Philip Wilson Baker Pampa. Sí, señor. Y menos mal de grabar, Juan Guzmán. En los diarios, Palacio. El embajador Domínguez dibujó al presidente una nota por el incidente de Mr. Long con pelo de estibador. Mr. Long
sigue mejor. Los amigos de Tiguechán le ofrecerán un almuerzo mañana en la tropical. La vidriera, el apuntador y lo peor. Sobre la cena, la enferma flor, el triste amor de la plebeya. En fin, de noche y de día, la policía, la policía, la policía. De noche y de día, la policía, la policía, la policía. De noche y de día, la policía. No es cierto que hay muchas cosas lejanas que aún se ven cerca, pero que ya están definitivamente muertas. Bueno, este texto, ustedes lo escucharon, es gráfico, es brutal, es un poema central. Este equipo cubano de jugadores norteamericanos, el Cargabate es el único cubano, es gráfico, es significativo y sobre todo cómo estas cosas que parecen ser, como él dice, muertas, yo creo que no están totalmente muertas, yo creo que están vivas, están más vivas que nunca, se repiten de continuo. Por ejemplo, un país como el mío, constantemente uno ve la policía. Esta zona de ahí, la policía, es decir, constantemente ves que hay revueltas, la policía se lleva a este, se lleva al otro, es decir, que hay la historia es así, la historia es una espiral, y siempre regresa a un mismo punto. Parece que es un punto repetitivo, pero no, es un punto superior. Y evidentemente, muchas de esas cosas que no se dan hoy en Cuba, pero que no están definitivamente muertas, como dice él, están ahí latiendo, ocurren todavía hay zonas fuertes de marginación todavía hacia los negros, por supuesto, hay zonas todavía de atraso, hay todavía autores cubanos que se consideran, no sé, burgueses, se consideran blancos superiores. Es un peligro completamente latente. Y este poema nos está revelando también que nos miremos hacia adentro. Nosotros, como ya quería hablar en sentido ya general, hemos leído la poesía del Caribe, esta poesía negra del Caribe, o que se llama poesía negra, a mí no me gusta, esta gran poesía del Caribe, donde hay autores como M.S. Ser, que escribió este cuaderno de retorno al país natal. M.S. Ser es un gran poeta, negro por supuesto, pero es un poeta negro que se formó en Francia, es un poeta francés, no es un poeta martiniqueño, aunque en Martinica lo reconozcan como tal. Este es un poeta francés que se formó en las escuelas, en la Universidad Francesa, igual que Breton o cualquiera, por supuesto, abrazó el surrealismo. Es un gran poeta, descolonizador, por supuesto, su poesía, pero no tiene una formación insular como Nicolás. O, por ejemplo, un poeta como Pales Mato en Puerto Rico, un gran poeta, igual potente, que da curso y está vivo, porque hay muchos poetas puertorriqueños que son lo que llaman poetas newyoricans, que son poetas performance de la calle, que hacen poesía, el spoken word, de esa forma de la poesía nueva contemporánea de Puerto Rico, viene de ahí, de la poesía de Pales Mato, y también la poesía de Langston Hughes, que es una poesía grande, una poesía mayúscula también del Caribe. Es decir, que nosotros en el Caribe tenemos poetas negros de gran potencia, de gran valor, que de alguna manera ensamblan con el discurso de Nicolás, con la gran poesía de Nicolás. Nicolás no le debe nada a esos poetas, no le cede terreno. Como yo considero tampoco que Nicolás Guillén no le cede terreno a José Lezama Lima, ni a Liceo Diego, ni a Cintio Vitier, ni a Fina García Marrús. A mí me parece que Nicolás Guillén está, voy a decir algo que no puede ser cuestionable por cualquiera, Nicolás Guillén está, después de José Martí, a la misma altura de Lezama Lima. Son dos voces con estética distinta,
pero mayúscula. Guillén está flotando en esa estatura. Después de José Martí, después del diario de campaña, y después todos los versos sencillos, la poesía y la poesía política de José Martí, que está en sus escritos, ensayos, diarios y demás, está la poesía de Lezama y está la poesía de Guillén. No necesitamos más, tenemos grandes poemas. ¿Qué puede decir? Guillén escribió muchas elegías que son patrioteras, que son quizás palabrosas, es cierto. ¿Y quién no la escribió? ¿Todos los poemas son espectaculares en Lezama? No. ¿Todos son espectaculares en Virgilio? No. ¿Todos son espectaculares en Eliseo? No. Pero Guillén tiene la cantidad de poemas suficiente para ser considerado ese gran poeta que es, que tampoco me gustan los calificativos estos de poeta nacional, no tiene que ver con el socialismo y tal, eso son cosas locas, pero es un gran poeta y punto. Nicolás es un gran poeta. Se están cumpliendo 60 años de la fundación de la UNIAC, se fundó en el 62, él fue su primer presidente y estuvo al frente de los escritores de Cuba y el artista, y la estuvo dirigiendo hasta sus últimos años de vida. Entonces yo quería decirles a ustedes que en gran medida el tipo de trabajo poético que hemos hecho un grupo de autores cubanos contemporáneos de la promoción mía trata de rescatar esa musicalidad, esa corrosión, esa mirada política, esa mirada cortante hacia la realidad cubana que ya estaba en la poesía de Nicolás. Una poesía sin pretensiones, pseudo burguesa, un falso burguesa, es una poesía de combate, que es la poesía que encontramos en ese Nicolás, que surgió de Motivo de Son y que fue avanzando hacia sus últimos libros, La Rueda Dentada, El Diario que Diario, es decir, toda la producción grande de Nicolás. Nosotros de alguna manera nos sentimos identificados con la poesía de Nicolás, como también con la de Lezama Lima, por supuesto, pero quizás la poesía de Nicolás está más cerca del hombre común, del hombre de a pie, y está vigente y está viva. Se sigue cantando, se sigue leyendo, se sigue diciendo la poesía de Nicolás Guillén desde el teatro. Es un autor vivo, completamente vivo, tan vivo como Virgilio, tan vivo como Lezama, y creo que es un referente nuestro latinoamericano, que también es muy valorado también en otros países, en México, Argentina. Guillén está vivo. Entonces eran las ideas que tenía para acotar con ustedes, hablarle un poco de esto, de la situación que estamos ahora nosotros viviendo, no solamente en Cuba, sino en América Latina, y cómo la poesía, este tipo de poesía, que es una poesía de combate, una poesía, digamos, de alguna manera social, cortante, nos puede ayudar a entender los procesos y a seguir adelante y a tratar de mantener viva nuestra línea, nuestras tradiciones, nuestra fuerza, la raíz de nuestra poesía. No debemos para nada, no tenemos deuda con nada, ni con Europa, ni con otras zonas. Somos autosuficientes en este sentido, tenemos una carga importante de buena poesía, y yo les quería hoy traer esta propuesta de Nicolás, recordárselo, traerlo a Colombia, que ustedes pudieran leer estos libros de Guillén, dejarlos acá, que ustedes lo consulten y aportar un poco de mi visión sobre la poesía cubana. Es todo lo que tenía que decir, y en este momento me gustaría, para hacer esto quizá, invitar al maestro Cuellar, que en su charla estuvimos hablando también de la importancia de la vinculación entre Nicolás, la poesía de Nicolás y otros poetas con la pintura y tal. Lo invito para que venga y hable. Gracias al amigo que me invitó para
comentar un poco la relación entre la pintura y la poesía, la pintura y las artes en general. ¿Qué sucede a principios del siglo XX en Europa con el movimiento de las vanguardias? Sin embargo, eso tiene un antecedente a mitad del siglo XIX con Baudelaire. Baudelaire se utiliza la crítica pictórica, no solamente la crítica poética y conforma la nueva forma de escribir poesía, sino que hace crítica pictórica. Delacroix es el primer pintor que reconoce como moderno y hace un ensayo bastante completo sobre el autor, y de otros más. Y en esa segunda mitad del siglo XIX, varios pintores se inspiran en poetas específicamente y tratan temas que tienen que ver con la relación o interrelación entre las búsquedas literarias y las búsquedas artísticas. Recuerdo, por ejemplo, a Toulouse-Lautrec, el gran pintor de los años 70, que logra proponer el cartel, el famoso cartel moderno, lo propuso originalmente Toulouse-Lautrec, que luego lo retoma Picasso, y Picasso sostiene que el cartel debe ser hecho de tal forma que saque a la gente de la casa, de la calle, y lo lleve al lugar donde se va a realizar el evento. Esa propuesta es de Picasso. Y Picasso, en particular, tuvo una relación muy importante, decisiva, con la poesía y con las formas del arte europeo, pero sobre todo con el arte africano y de Oceanía. Muchas de las búsquedas iniciales del fauvismo y luego del creacionismo son tomadas de las grandes culturas antiguas. Tengo un pequeño texto que quiero compartir con ustedes al respecto, porque señalo es pequeño, no es largo. Gracias. La poesía negra también se ha llamado poesía negroide, poesía mulata, poesía afrocubana y poesía afroantillana, entre otros. Los críticos se refieren a la tendencia hispanoamericana que se inició en las Antillas y derivó en los movimientos de vanguardia. Esta tendencia poética en América hispana parte de las últimas 2 décadas del 20 hasta los 50 del siglo XX. Se conocen varias antologías. Aquí refiero varias, pero no las voy a leer. La poesía negrista fue inaugurada por el año de 1926 con los poemas del puertorriqueño Luis Pález Matos y enriquecida en la siguiente década con los aportes de Nicolás Guillén y otros. Lauren Prescott establece la diferencia de la llamada poesía negra, circunscribiéndola a la expresión poética de un individuo que se ve y se identifica como miembro del grupo o pueblo negro, sin dejar de mantener ni de afirmar en la obra su propia individualidad. Este investigador destaca la llamada poesía negrista como resultado que no es necesariamente la producción de un poeta negro. Además, se ve restringida a cierta época. Dentro del mundo occidental coincidió con una conciencia general de los valores artísticos, musicales y espirituales de la cultura negra. Es necesario destacar que años antes de surgir la poesía negra y negrista en Hispanoamérica se encontraba presente un movimiento singular, el modernismo literario, representado por el nicaragüense Rubén Darío, con sus aportes métricos
e innovaciones estilísticas, asimismo por el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, los cubanos José Martí y Julián del Casal y el colombiano José Asunción Silva. El modernismo fue una respuesta al decadente romanticismo y la fosilización de la expresión poética, como sabemos. Después de la Primera Guerra Mundial, la poesía hispanoamericana será sacudida por el movimiento vanguardista. En el espacio hispánico, la presencia principal fue del ultraísmo, impulsada por el chileno Vicente Huidobro y por el español Rafael Casín Massens. Huidobro asume en su juventud al maestro Rubén Darío y logra desde Chile proponer una nueva poesía que ya viviendo en París y Madrid desarrollará con intensidad. Es el primer gran vanguardista hispanoamericano, como lo reconoce, entre otros, Octavio Paz. Mariano Brull, poeta cubano, quien introdujo la llamada poesía pura, fue el creador de la gitanfájora. Bueno, se me enreda, lo cual llegó a ser un recurso común en la poesía negrista, en tanto que le permitió la exploración de la música, del baile y del folclore negro. La poesía vanguardista también se había apropiado de la onomatopeya, elemento muy útil para la poesía negrista. La poesía de tema negro no solamente irrumpió en aspectos estéticos, sino también se interesó por los asuntos de la vida social de los negros, obviamente también de la política. La Europa de principios del siglo se encontraba sometida por varias crisis, entre ellas la estética y la filosófica. La publicación del Decamerón Negro de Léon Forbinu y de estudios etnológicos y libros de viaje de este y otros investigadores europeos descubrió para los artistas e intelectuales del viejo continente el mundo misterioso y elemental de las culturas africanas y oceánicas. Las exposiciones de fotografías y esculturas, máscaras y otros objetos del arte de los pueblos del África y de las islas de Polinesia fueron, como se sabe, una auténtica fuente de inspiración para los artistas que años después se llamaron cubistas. No debe olvidarse que a fines del siglo XIX se habían iniciado en el campo de la estética algunas reacciones. La del pintor francés Paul Gauguin, quien decidió abandonar Europa y se empleó para convertirse en un pintor de Tahití, donde recreó la vida de los polinesios de manera célebre. Por esos años se conocen las rebeldías estéticas de Juan Gris y de George Blake y la destacada presencia de Pablo Picasso. Lo de Gris es muy importante, era un español con otro nombre, no me acuerdo, pero el seudónimo era Juan Gris y en París se conoció con Huidobro y coincidieron en las búsquedas creacionistas de Huidobro, las cuales siguió Gris, y hay pintura creacionista de Gris, muy importante, y se hicieron tan amigos que el uno y el otro influyeron tanto el uno en la pintura como el otro en la poesía. Hay trabajos de investigación muy interesantes de esa relación entre esos dos grandes artistas y que por supuesto tuvieron una cierta presencia importante en relación con Picasso. Carmen Huerta, exdirectora del Museo Etnográfico de Barcelona, en su libro Cómo reconocer el arte neoafricano, señala que en los primeros años del siglo XX los pintores y escultores de las nuevas generaciones artísticas europeas se afanaban por lograr nuevas vías de expresión que les permitiese liberarse de la monótona representación naturalista. Para ellos, el impresionismo, que estaba sujeto a la plasmación de los cambiantes efectos visuales que provocaba la luz en el color de la superficie de los objetos, era otra forma de naturalismo y por lo tanto estaba también periclitando.
La importancia que le otorga Cézanne a las formas puras y el especial tratamiento del color logrado por Van Gogh permite abrir espacios a las búsquedas de los artistas y va a ser el arte africano el que reafirmará y ampliará los horizontes estéticos. En París surgen dos nuevos estilos, el cubismo y el fauvismo. Perdón un momentito que necesito tomarme una agüita. ¿Qué se me hizo? No, es que no sé. Fueron Braque, Picasso y más tarde Juan Gris los que primero manifestaron explícitamente su entusiasmo por el arte llamado primitivo. Braque y Picasso adquirieron estatuillas y máscaras africanas y oceánicas. Gris, que no podía adquirirlas, se complacía con reproducir sus formas. Estos artistas, que más tarde se denominarían cubistas, vieron en las tallas africanas de formas estilizadas, a veces reducidas a puros volúmenes geométricos, la inspiración que les liberaría de la representación naturalista. A otros artistas, también residentes en París, destacan Marquet, Derain, Matisse y Blahnik. A quienes les importaba sobre todo el color, les interesó el uso que los africanos hicieron de la pátina, que aplicaban arbitrariamente, prescindiendo de todo realismo y siempre en tonos muy vivos, sobre todo en las máscaras y en los objetos decorativos. Fue especialmente estimulante para aquellos artistas a los que la furia con que se aplicaban los colores vivamente contrastados les acarreó el calificativo que les dio un crítico de Fauve, bestias salvajes. Al mismo tiempo surgía en Alemania dos grupos de artistas que fueron marcados por la estatuaria africana, a quienes les interesaba especialmente la estética africana, el vigor y la expresividad. En Dresde apareció el grupo de Dixbruck, el puente, formado por Kircher, Schmidtruff y Erich Heckel, cuyo programa estético se centraba en subrayar con colores violentos las distorsiones y patéticas figuras que reflejaban situaciones sociales conflictivas, el expresionismo. El otro grupo, conocido de Blue Ritter, el jinete azul, aparece en Múnich, cuyos principales integrantes son del ruso Kandinsky, el alemán Mark. Luego se les une Klee. Preferían el color azul y los caballos y tuvieron la pasión por el arte de los pueblos primitivos de África y Oceanía, especialmente por las máscaras más alejadas de toda referencia naturalista. Fue a partir de la Primera Guerra Mundial que la estética africana cobró una presencia continental en Europa. Su presencia pasó del arte al jazz, originario del sur de los Estados Unidos y luego presente en el viejo continente. Llegaron las danzas africanas de Joseph Baker, aparecieron los diseños, los temas y los vivos colores en el grabado, los estampados y la decoración. De la presencia en las estéticas vanguardistas, los asuntos africanos pasaron al interés de los etnólogos, sociólogos e historiadores del arte, y claro está, a la investigación antropológica y arqueológica, sobre todo en las antiguas culturas del África occidental. Perdón. Los manifiestos del futurismo y sobre todo los de Dada lograron poner el dedo en la llaga, tanto por sus críticas al decadente romanticismo como por las ya caducas formas y técnicas estéticas y literarias.
Se oponían a las visiones puramente lógicas y racionales. Reivindicaban el nihilismo y sobre todo un nuevo concepto de vida y una expresión humana, más naturales, más espontáneas y libres. Blaise Cendrars publicó, un poeta francés, publicó en 1921 su Antología Negra, obra que expresa y aumenta el interés literario por lo negro, la emoción por lo primitivo y lo negro. Recuerda Lawrence Prescott, no se contuvo dentro de los límites de Europa, también tuvo repercusiones en todas las Américas y en todas las ramas de la cultura. En Norteamérica, a principios del siglo XX, cobra un gran interés el jazz, cuyo origen en parte es el rating, basado en los cantos y las melodías populares y religiosas del sur de los Estados Unidos. El jazz caracterizaba por la impresión de sonidos, la espontaneidad del ritmo y el movimiento audaz y a veces frenético, no solo de las notas musicales, también de los músicos que la tocaban. De Norteamérica, el jazz llegó a Europa y fue recibido con exaltación. Téngase en cuenta que la originalidad y la rebeldía contra las formas musicales tradicionales, el jazz encarnó el espíritu antirracional de la época. Así pues, que el cubismo y la literatura de vanguardia, junto con el jazz, dieron pasos a las nuevas búsquedas. Tal es el vigor de las nuevas búsquedas musicales, que no son solo los cantores negros los que se inscriben en la corriente negrista, sino el poeta blanco de Illinois, como Vachel Lindsay, quien es considerado el precursor del negrismo por los años 20 y 30 con su poema El Congo, dado a conocer con otros poemas en 1914. Tiene importancia en los recursos estilísticos a los cuales acude. El poemario El Congo se escucha la imitación del sonido del tambor, el uso de voces que suenan como africanas, la repetición de palabras y sonidos, la síncopa, todos los cuales ayudan a crear cierto ambiente negro exótico e impetuosamente rítmico. Años más tarde aprovecharán esos mismos procedimientos poetas hispanoamericanos como el puertorriqueño Luis Pález Matos, iniciador de la poesía negrista. Según Lawrence Prescott, quien tiene en cuenta un estudio de Miguel Enguidanos sobre la poesía de Luis Pález Matos, comenta que éste conocía los poemas de Vachel Lindsay. Prescott recuerda que ya existía una larga tradición literaria entre los negros estadounidenses que viene del siglo XVIII. La literatura negra norteamericana había trabajado con fórmulas de la literatura blanca, pero en la década de los 20, dice Prescott, hubo una ruptura con las viejas formas tradicionales que anunciaba el desarrollo independiente de una literatura negra, moderna y original. Los jóvenes escritores y artistas negros de aquella época, Claude McKay, Kurt Cullen, Langston Hughes, Jen Toomer, Walt Truman y otros, siempre atentos a la identidad racial y a la situación ambigua de su pueblo, no dejaban de sentir las brisas científicas y estéticas y políticas que soplaban por el mundo. Así, en la poesía, la novela y el cuento de estos y otros poetas y prosistas se percibía un nuevo espíritu, una actitud distinta de las características de las generaciones anteriores. La afirmación literaria y artística de esta actitud dio origen al importante compilación de The New Negro, editado en 1935 bajo la dirección del filósofo Ann L. Luke.
puede simplificar. Voy a terminar. Aquí termina. En 1926, en el periódico La Democracia de San Juan de Puerto Rico, aparecen dos poemas de Luis Pález Matos, África y Danza Negra. Y al año siguiente, en la revista Poliedro, dio a conocer Danza Caníbal, conocida después como Candombe. A partir de esa publicación y por relación estilística de estos poemas con los movimientos poéticos de vanguardia que se identifican con la poesía negrista, al poeta Pález Matos se le reconoce como el iniciador del negrismo poético hispanoamericano. Ramón Guirao, con la publicación en 1928 de Bailadora de Rumba y luego con el poema de Zacarías Tallet, La Rumba, se inaugura la poesía lírica negrista en Cuba. A partir del 30 aparecen varios poemas de Nicolás Guillén, conocidos como Los Motivos del Son. En el mismo año, Emilio Vallagas da a conocer Elegía de María Belén Chacón. Ya para 1935, Vallagas reúne 17 poemas en Antología de la Poesía Negra Hispanoamericana. Ya voy a acabar. Más adelante, los términos afrocubano y afroantillano serían reemplazados por la poesía mulata, propuesta por Nicolás Guillén, concepto asumido por Emilio Vallagas y Fernando Ortiz. Poesía mulata implica la confluencia entre razas y culturas diferentes, en tanto que tiene presente la colaboración entre blancos y negros. Prescott indica que a este respecto que lo esencial de ella, de la poesía negra, no estriba en la identidad racial de los que la cultivan, sino en el tema y la forma en que es tratada. No nos detendremos en esto, por supuesto. Para cerrar esta nota queremos destacar el siguiente planteamiento de Prescott. La boga del primitivismo y de lo negro que caracteriza el arte y la música de Europa durante las primeras décadas del siglo XX encendió en los intelectuales de Hispanoamérica un interés en los temas nativos y un deseo de revalorar la situación cultural en las poblaciones indígenas y afroamericanas. Sí. Gracias por la invitación. Gracias, profe. Gracias por las notas que el profesor incorpora a nuestra intervención de hoy. Como él menciona, tenemos también en la poesía cubana representantes importantes como Vallagas, que también cultivó la poesía de corte negrista, como se refiere. Vicente Gómez Quer. Ajá, Vicente, estaba Florid, estaba Brul. Hay un grupo de poetas cubanos del periodo. Luis Carbonell fue ya posterior y es considerado el gran folclorista de la poesía cubana. Y la poesía cubana, y tanto la poesía cubana como la poesía española, tuvo, por supuesto, repercusión de estos poetas de vanguardia que fueron los que introdujeron esta visión de la poesía. Bueno, es lo que queríamos compartir con ustedes, decirles que también aquí vamos a tener algunos libros de Guillén, La Paloma del Vuelo Popular, West Indies, también los libros de Cecer, y si quieren hacer alguna pregunta, estamos abiertos a responder. Mira, yo quiero destacar de que aquí en Colombia el primer escritor de poesía negra se llama Candelario Beso, de Monpós. Aquí en Colombia hay que destacar los poetas colombianos Candelario Beso y Jorge Artel, que es lo más grande que tenemos nosotros aquí en Colombia. Yo me he especializado en la poesía negra y por eso yo interpreto tanto autor cubano como colombianos y latinoamericanos. Por ejemplo, de Nicolás Guillén tengo a Emilio Vallagas, Vicente Gómez Quer, Felipe Cañete,
dentro del repertorio, y es una de las formas como uno da a conocer la poesía negra a nivel latinoamericano. Yo fui marino mercante durante 17 años y en los países de habla hispana yo daba recitales. Incluía la poesía negra a todos estos autores de poesía negra que fue los que me he especializado yo. Yo creo que mi primer CD se llama Abú y hay una variedad de autores latinoamericanos de poesía negra. Gracias, hombre. Gracias. Yo tengo una pregunta también. Sí. Es como para el tema y es de la, no puedo decir prácticamente, pues como la ignorancia, ¿no es cierto? Y es que si digamos ustedes que tienen pues el conocimiento un poco pues, más conocimientos, están metidos en el tema de poesía negra, si hubiese que digamos destacar, no sé, puede ser últimos 100 años, como 3 temáticas que de pronto sean comunes a otros autores, que destaquen, digamos que leen como, ¿cierto? Como una identidad pues, a la poesía negra, 3 temas, 3 temáticas, 3 elementos, conceptos, no sé, que nos podrían pues como aportar frente a eso. Pues mire, si quiere yo te reclamo unos poemas para que... Un momentico, profe. En realidad Se lo voy a... ¿Qué usted quiere? ¿Declamar un poema? Sí, unos poemas, sí. Bueno, declama un poema. De Nicolás Guillén, mi chiquita, la chiquita que yo tengo, tan negra como lo es, no la cambio caballero por ninguna otra mujer. Ella lava, ella plancha, ella goza. Y sobre todo, caballero, cómo cocina. Si el artista buscaba bailar para comer, ella me tiene que llevar y me tiene que traer. Ella me dice, mi santo, tú no me puedes dejar. Búscame para bailar, para gozar, para comer. Bien. Del colombiano, que es muy importante que conozcamos, son poemas cortos de Candelario Beso. Tiene un poema que es todo poesía y ritmo, se llama Canción del Boga Ausente. Qué triste está la noche. La noche que triste está. No hay en el cielo una estrella. Rema, rema, rema. La negra de mi alma mía, mientras yo vuelvo en la nave y hago un surón por ella. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Tal vez su santo amado tormento suspirará o no me recordará. Llora, llora, llora. Las hembras son como todo lo de esta tierra desgraciada. Con aves ella me repele, derramado. Con aves que hablan del hierro, que roba la mapana, tocante que la pena. No hay nada. Qué oscura que está la noche, qué oscura está. Así de oscura en la ausencia. Boga. Gracias. Bueno, para responder de ahí cerrando tu pregunta, bueno, no sabría, no soy especialista en la poesía negra. No sigo poetas que tengan ese trabajo específico, pero bueno, los temas son los mismos. Es la recuperación del patrimonio oral, de las tradiciones de vida de ellos, de sus cantos y de la discriminación también que hay hacia ellos y la manera en que ellos han enfrentado y se han logrado imponer en el medio. Creo que son los grandes. Los poetas, como te decía ahorita, Pales Matos, Lantos Hughes, Derek Walcott, los grandes poetas del Caribe están vinculados a este tipo de temáticas, están insertos también en otros temas. No son poetas puramente trabajadores de esas temáticas, sino que son poetas que se abren un abanico de temáticas específicas.
Guillén, por ejemplo, no es un poeta negrista. Guillén es un poeta que va más allá de todo eso. Guillén es un gran poeta que abordó diferentes temas. No se puede reducir, llevar la poesía de Nicolás a ese sector específico, porque a veces somos reduccionistas mirando nada más esa zona específica de su poesía, cuando la poesía de él es mayor, va a otros temas, es más universal. Es lo que te puedo decir. Bueno, si no hay más nada, gracias a ustedes. De nuevo los invitamos a que pasen por la mesa de los libros, conozcan la bibliografía de nuestro Nicolás Guillén y otras publicaciones de las editoriales Cosa Nostra y Letra Dorada. Agradecemos a los poetas Oscar Cruz y Ricardo Cuellar la deferencia de aceptarnos la invitación a este evento, al público por su disposición de escucha, a todas las entidades públicas y privadas que con su generosidad y credibilidad permitieron que este encuentro se llevara a cabo. Corporación Equidel, Empresa Diamas Arza, Junta Administradora Local Comuna 4, Juntas de Acción Comunal Barrio El Porvenir, Sintraestatales, Cuba Café, Por Estudios, John Rodríguez Cerebro y Lluvia Valencia, Alcaldía del Municipio de Bello, Revista Cosmogonía, Ediciones Letra Dorada, Ediciones Cosa Nostra, Revista La Noria Cuba, Colectivo Grado Cero, Revista La Nave de los Lucios. Muy buenas noches y hasta pronto. Gracias.